Cuaresma es un tiempo propicio de preparación hacia la Pascua. Quisiera en este momento comenzar con una oración que hace alusión propiamente a la Pascua. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo llenes con tu Espíritu. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo hagas más bueno con todos. Te ofrezco mi corazón, Jesús, porque en esta Cuaresma quiero aprender a vivir como tú nos enseñas. Ayúdame a lograrlo, Señor. La Cuaresma es un tiempo donde comenzamos un camino hacia la Pascua. La Pascua es la fiesta principal de los cristianos. Es una fiesta donde va a culminar con la resurrección de Jesús. Por eso el cirio pascual, ¿cierto? El cirio que indica, y vamos a encontrar en el cirio, tanto el alfa y el omega, que quiere decir principio y fin. Por eso que todo el inicio, ¿cierto? Este proceso que hacemos hacia la Pascua se llama Cuaresma, 40 días de preparación hacia la gran fiesta de la Pascua. La Pascua propiamente, esta Pascua, la resurrección, que es la fiesta principal de los cristianos. Así es lo que denominamos nosotros la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo inicia, cierto, todo este proceso de la Cuaresma, estos 40 días de preparación para la comunidad cristiana? Inicia precisamente el día miércoles de ceniza. Hay un signo muy precioso, ¿cierto? Ese día, el signo precioso es el signo de la ceniza. Está tomado, ¿cierto?, de los textos bíblicos, sobre todo del libro del Génesis, ¿no? Y tomado también del libro de Marcos. Ahí se nos recuerda dos citas principales. La primera cita se nos recuerda que eres polvo y en polvo te tornarás. Igualmente la cita del Evangelio, ¿no?, de Marcos 1:15, donde nos recuerda que estamos llamados a la conversión. La frase que dirá quien preside la celebración dirá: conviértete y cree en el Evangelio. Y se nos será colocada la señal de la cruz en la frente. Como signo, sobre todo este signo hermoso, signo de conversión, signo de cambio de vida. Precisamente lo que nos recuerda este tiempo de Cuaresma. Un signo, pues el signo también es el signo de la cruz, que se le recuerda diciendo al creyente: conviértete y cree en el Evangelio. Es la insistencia que este tiempo de Cuaresma se hace. Hay un proceso dentro de este tiempo de la Cuaresma, hay un proceso hermoso. ¿Cómo se genera este proceso del tiempo de Cuaresma? Se genera un proceso de salida. Recordemos, ¿cierto?, la salida siempre tenemos en nuestro imaginario cristiano el proceso del éxodo. Es un tiempo en salida. La comunidad cristiana se pone en salida, se pone en camino, se mueve. Y para moverse tiene que hacer el proceso de conversión. Es una constante búsqueda. ¿Y cómo la búsqueda? A través de la palabra de Dios. Y propiamente no lo hace en solitario, sino que lo hace en comunidad. Por eso que convive este proceso, ¿no? Y obviamente todo proceso de convivencia, de fraternidad y de comunidad requiere, pues, perdón, porque obviamente en este caminar pues hay roces también, y viene el tema del perdón para producirse sobre todo la metanoia, el cambio, el proceso de cambio. Creo que se llama un proceso de conversión, ¿cierto?, el tiempo de Cuaresma. Muchos de preguntar, bueno, ¿por qué 40, no? ¿Por qué Cuaresma, no? Hay un sentido, tiene todo un sentido bíblico. Si recordamos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, recordamos los 40 años, ¿cierto?, que el pueblo judío pues tuvo que pasar por el desierto. Recordamos también todo el caminar que hizo el profeta, por ejemplo, Elías en el desierto. Recordemos los 40 días también ¿cierto?, del diluvio. Y recordemos también, ¿cierto?, los 40 días de Jesús en el desierto. Bueno, ¿el sentido cuál es de los 40 días? El 40 días no es tanto si es 40, 39 o 35, 41, 45. Lo más importante es que nosotros nos ponemos en camino de conversión, en camino de encuentro con el hermano, en camino de encuentro con la palabra. Esto es lo más importante en este tiempo de la Cuaresma, de los 40 días. Entonces eso hay que entenderlo perfectamente, el tema de los 40 días. Por eso que Cuaresma pues ante todo es 40 días de crecer en el amor a Dios
y amor al prójimo. Un tiempo precioso para eso, para crecer en el amor a Dios y amor al prójimo. También es un tiempo de Cuaresma para la conversión a Dios y hacia los hermanos. Si hay roces con los hermanos, será un tiempo propicio para darnos la mano, ayudarnos y sobre todo perdonarnos. El tiempo de Cuaresma también es un tiempo cuando los cristianos mudamos de piel el corazón. Es bonita esta frase, ¿no? Decirlo, que el cristiano muda, ¿cierto? Como hay ciertos elementos en la naturaleza, ciertos animales, ¿cierto?, que mudan también la piel. Nosotros tenemos que mudar el corazón, ¿cierto?, la piel del corazón. Como dice el profeta Ezequiel, no tanto un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Hay que mudar el corazón. Tiempo precioso entonces para que los cristianos mudemos el corazón. Y también es un tiempo, el Cuaresma es un tiempo de misericordia. Jesucristo es el que nos revela el rostro misericordioso del Padre, la misericordia del Padre. Él es precisamente, ¿cierto?, que nos revela a Dios como la misericordia, y Él mismo es la misericordia. Y todo cristiano tiene que parecerse a Jesús en la misericordia. Recordemos, el Papa Francisco nos ha invitado en este tiempo a vivir este gran acontecimiento de la misericordia, ser misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. Y bueno, yo creo que también para comprender este tiempo de Cuaresma hay dos elementos, me parece importantes a tener en cuenta, que engloba todo este tiempo de Cuaresma. El primero hablando de las acciones y el segundo hablando de actitudes. En las acciones está el tema del perdón, está el tema de la conversión y está el tema de la reconciliación. Y es un tiempo también para asumir actitudes, el tema de la oración, el tema del ayuno y el tema de la limosna. Veamos cada uno de estos elementos, sobre todo en los actos. El primer acto, veamos el tema del perdón. Bueno, el tema del perdón es un tiempo para liberarnos, ¿cierto?, de las prisiones que cada uno de nosotros llevamos. Descubrir que uno mismo es prisionero de uno mismo. Entonces liberarse. Este tiempo del perdón es precisamente para eso. Y precisamente cuando uno se libera de eso, eso es expresión del amor. El perdón, en fin de cuentas, nos libera de ataduras que nos amargan, sobre todo que nos enferma el alma y el cuerpo. Entonces, un tiempo hermoso, el tiempo de Cuaresma, para que nos liberemos de todos los tipos de atadura a través del perdón. También es el tiempo de conversión. Le llamamos, la conversión le llamamos metanoia, es cambio de mentalidad. Hay que tener un cambio de mentalidad. Y esto no significa que yo niego mi propia personalidad, sino que realmente me abro al otro, ¿cierto? Salgo al encuentro del cambio de mentalidad, cambio la percepción de entender al otro, de entender que el otro también es un hijo de Dios y que también tiene derecho a los errores. Entonces tengo que aprender de eso, ¿no? Por eso que es un tiempo de conversión, es tiempo para mejorar. Ese es el segundo elemento, ¿cierto?, que tenemos. Pero en la vida real, nosotros somos personas que rompemos el tema de lo que es las relaciones, ¿no? Y entonces es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el tema de la reconciliación, tiempo de reconciliación. ¿Cuántas veces, cierto, realmente hemos llegado a cierto momento de romper esas relaciones fraternas? Entonces es un tiempo de conversión, es un tiempo para la reconciliación. Pues ese es el tiempo bonito entonces, y lo hacemos a través del perdón. Por eso yo creo que una frase bonita que podríamos decir aquí, hablando de reconciliación: tiempo para limpiar el corazón. ¿Cuántas cosas limpiamos en la casa, cierto? ¿Cuántas telarañas limpiamos en la casa? Y es un tiempo entonces de Cuaresma para que nosotros limpiemos en serio el corazón. Y eso se lo hace a través del sacramento de la reconciliación. Eso hablando de los actos, ¿no? Pero hablamos de las actitudes. También hay tres actitudes fundamentales. La primera, la oración. La segunda es la limosna. Y tercero tiene que ver con el ayuno. Referente a lo que tiene que ver con la oración, para conectarnos con Dios y recibir sabiduría, ¿cierto?, es necesaria la oración, la relación personal con Dios. Eso es fundamental. La Iglesia tiene un método que lo viene haciendo a través de la palabra de Dios, que la conocemos con el nombre de Lectio Divina. Un tiempo precioso entonces para Lectio Divina, el tema de oración. El segundo elemento, la limosna. La limosna
hay que superar a veces esa idea tan pobre que se puede tener, porque a veces decimos damos una limosna, pero metemos la mano al bolsillo a buscar lo más pequeño. Eso no es limosna. Limosna es compartir. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, compartir y hasta que te duela. Entonces compartir realmente es eso supera toda visión muy pobre de la limosna. Entonces significa un tiempo para compartir, un tiempo para la solidaridad. Y el ayuno, el otro elemento fundamental que tiene que ver, porque algunos también reducen el ayuno simplemente a no comer. Es mucho más, ¿cierto?, el ayuno que no comer. Basta leer Isaías 58. Yo recomendaría, por cierto, los que tienen la Biblia en la casa, que lean Isaías 58, el tema del ayuno. El tema del ayuno, sobre todo tenemos que aprender a ayunar, por ejemplo, de hablar mal del prójimo. Eso es un ayuno que hay que hacerlo, ¿no? Ayunar de malas palabras que se nos salen consciente e inconscientemente. Entonces tenemos muchas maneras, ¿cierto?, que ayunar. Hay un santo que a mí me llamaba la atención, ¿no? San Juan Crisóstomo, cuando habla del tema del ayuno, tiene una frase bien interesante, dice: ayuna de no decir nada que haga mal al otro. Mire qué interesante, ¿no? Ayuna de no decir nada que haga mal al otro. Pues ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? ¿De qué te sirve? No es que yo como pescadito. A ver, resulta que el pescado es más caro, ¿cierto?, que la propia carne. Entonces, esos son los elementos, ¿cierto?, que las actitudes que hemos visto, ¿cierto?, el tema de lo que tiene que ver con el ayuno, el tema que tiene que ver con la oración y el tema que tiene que ver con la limosna. Y se me viene también una frase que dice el Papa Francisco hablando de este tiempo de Cuaresma. Él dice: la Cuaresma llega como un momento providencial para cambiar de ruta, para recuperar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía. Entonces es un tiempo de cambio, ¿cierto? Un cambio de ruta. Y para eso precisamente está la palabra de Dios. Por eso que el Salmo 118 hace alusión hermosa al tema de la palabra de Dios. Dice: tu palabra, Señor, es lámpara que alumbra nuestros pasos. El cristiano, la cristiana se pone en camino en este tiempo de Cuaresma con la palabra de Dios. Hay un santo también del siglo IV, ¿no? Este santo del siglo IV decía que quien no lee la Biblia, pues no conoce a Jesucristo, ¿cierto? Quien no lee la Biblia no conoce a Jesucristo. Entonces es un tiempo para que nosotros de Cuaresma leamos la palabra de Dios, profundicemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, oremos con la palabra de Dios. Este tiempo es un tiempo maravilloso entonces de recorrido con la palabra de Dios, ¿cierto? No debemos cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. Y precisamente es aquí cuando la liturgia, ¿cierto?, nos pone en este ambiente de no cerrar, ¿cierto?, nuestros oídos a la palabra de Dios. Entonces, este es el otro elemento, ¿cierto?, que vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es el proceso que va a seguir este tiempo, la liturgia, en estos domingos de Cuaresma? Bueno, el primero precisamente tenemos, ¿cierto?, el primer domingo de Cuaresma nos va a hablar de un tema importante. ¿Cuál es el tema importante? El tema de las tentaciones. Nos va a decir la palabra que el camino no es nada fácil, ¿cierto? Si Jesús fue tentado en el desierto por los 40 días, 40 noches que pasó ahí en el desierto, no se diga el discípulo, ¿cierto? La discípula, que también va a vivir esas dimensiones de la tentación. Entonces, el primer domingo va a abordar ese tema, ¿cierto? El tema de las tentaciones. El segundo domingo, ¿cierto?, tiene una característica importante, ¿no? Dependiendo también del ciclo litúrgico, ¿cierto? El ciclo litúrgico tiene un elemento importante que hay que tener en cuenta, y es el tema de la transfiguración, ¿cierto? Depende, digo, por eso el tema del año litúrgico. También está el tercer domingo, que habla del tema de la samaritana, el cuarto domingo que habla del tema de la curación del ciego, y también el quinto domingo de Cuaresma que habla del tema de la resurrección de Lázaro. Son como los elementos que nos van a englobar el tiempo de la Cuaresma, el proceso que hace entonces la Iglesia para llegar a vivir tanto el viernes, ¿cierto?, como el sábado y el domingo de resurrección. Entonces un camino que la Iglesia nos pone en este tiempo de Cuaresma, para la vivencia de la Cuaresma. Y precisamente la Cuaresma de este año 2016, hemos dicho que empieza el día miércoles de ceniza y va a concluir el día jueves santo.
esta cuaresma tiene la siguiente característica, tiene sobre todo como referencia el Evangelio de San Lucas, excepto el quinto domingo, ¿no? Y tiene el Evangelio de Juan. Pero en este tiempo, los evangelios que van a estar en tónica es el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio propiamente de la misericordia, es el Evangelio de la misericordia. Y veamos, por ejemplo, cómo va a abordar el primer domingo de Cuaresma, en preparación hacia la Pascua. Vamos a tener el texto de Lucas, el capítulo 4, del 1 al 13, es el primer domingo, y propiamente va a ser el rechazo al pecado, así lo va a abordar. El segundo domingo vamos a abordar pues Lucas, el capítulo 9, versículo 28b al versículo 36, el segundo domingo de Cuaresma, que va a ser el tema de la escucha a Jesús. Es decir, cómo el cristiano tiene que escuchar. Por eso decía yo antes, es necesario, ¿cierto?, que la palabra de Dios, la profundización de la palabra de Dios, la lección divina nos va a ayudar en este punto, ¿no? Luego tenemos el tercer domingo, que tiene que ver Lucas, el evangelista de la misericordia. Lucas capítulo 13, del 1 al 9, donde nos habla, ¿cierto?, dispuestos a perdonar. Tema del perdón. O sea, el cristiano está llamado a perdonar. Miren cómo se va preparando la iglesia de forma pedagógica estos 40 días de preparación hacia la Pascua. Y luego tenemos, ¿cierto?, el cuarto domingo de Cuaresma, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32. ¿Qué no se va a recordar, ¿cierto?, la parábola del hijo pródigo? Aquí está precisamente eso. Dios nos espera y perdona siempre. Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos perdona. Y aquí pues brevemente una alusión rápida a lo que dice el Papa Francisco, ¿no? El año de la misericordia. Esta parábola es la parábola de la misericordia. Bueno, y así tenemos también el quinto domingo de Cuaresma. El quinto domingo de Cuaresma, el evangelio que va a ser de referencia, de base, va a ser Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y precisamente aquí habla de la palabra que nos invita pues a perdonar. ¿Cierto? El tema del perdón. Vean que es un tema bastante recurrente, el tema del perdón, el quinto domingo de Cuaresma. Bien, entonces sí, la liturgia cierra este periodo hermoso de lo que es, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y obviamente ya vendrá pues propiamente los días santos, que eso amerita otra reflexión. Yo finalmente quisiera pues dejar a la comunidad una siguiente reflexión que me parece bonita. El menú cuaresmal, recetas al alcance de todos, ¿cierto?, que podamos todos participar de esta gran receta. Ojalá todos podamos tener a la mano esta receta. Esta receta pues dice así, ¿no? Abre latas para abrir el corazón endurecido. Creo que este tiempo de Cuaresma debe ser un tiempo precisamente de abre latas, para abrir el corazón endurecido. A veces una relación no tan buena con alguien, con un amigo, una amiga, con un colega, ¿cierto? Es un tiempo entonces para abrir eso. Un cuchillo, ¿cierto?, para cortar los vicios. Podemos tener tantos vicios, ¿no? Pues yo creo que es un tiempo propicio, este tiempo de Cuaresma, para cortar, ¿cierto?, un cuchillo para cortar esos vicios. Un destapador necesario en este tiempo de Cuaresma, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. Puede ser esa relación entre esposo y esposa, ¿no?, que está atorada esa relación. Puedes tener un destapador para destapar, ¿cierto?, esa relación. Y también pues un colador, ¿no?, para pasar por alto las ofensas y purificar las intenciones. Cuántas cosas a veces nos toca, ¿cierto?, también escuchar y como que cerrar pues un ojo y un oído, ¿no?, porque esas ofensas pueden ser sumamente graves, ¿no? Y un mandil para servir al prójimo. Claro, obviamente, como en todas recetas hay que tener cierta abstención, abstenerse de comer al prójimo, en chismes, en murmuraciones, evitar consumir altas grasas de egoísmo. Son muy serias esas grasas, ¿no?, de egoísmo. Y pues propiamente lavar bien el corazón para que no se infecte de la cólera. Hoy hay un bichito que está por aquí rondando, ¿cierto?, en el país, ¿cierto? Ese bichito bastante raro, ¿no?, que está pegando a las personas, ¿ya? Entonces, el Zika, ¿no? Entonces, ojalá pues no nos dé eso a todos, ¿no? Tengamos un corazón abierto y hagamos lucha frente al tentador. Bueno, podemos poner una canción de fondo, ¿cierto?, que nos hable sobre el tema del tentador. Y bueno, muchas gracias también a la comunidad que está atenta a este programa hablando de la Cuaresma.